de video. Saludos amigos, bienvenidos al Instituto Bíblico Gallen. Este es un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a la dirección hebraica gmail.com. Habla para ustedes José Álvarez Rivera y nuestro tema de hoy será el estudio del Mateo hebreo de Shem Tov, capítulo 2, verso 2 en adelante. Como habíamos estudiado ya en la vez anterior, habíamos tocado el último versículo que tocamos fue el de Mateo capítulo 2, verso 1, que decía: y sucedió que cuando nació Yeshua en Betlehem de Yahudá, en días de Jorodós el rey, he aquí que unos observadores de los astros vinieron del oriente a Jerusalén. Ya comentamos sobre ese versículo, ¿verdad? En la grabación anterior tienen ustedes todo el comentario que hicimos sobre ese versículo. Hoy vamos a comenzar con el versículo 2 de Mateo capítulo 2. Recuerden que estamos estudiando el Mateo hebreo de Shem Tov, no es el Mateo griego tradicional, ¿verdad? Hay unas diferencias importantes entre estos dos documentos, entre el Mateo hebreo de Shem Tov y el Mateo griego, que es de donde traducen todos los traductores de la Biblia. Muy bien, el verso 2, en nuestra edición de Mateo hebreo de Shem Tov, que le hemos puesto vocales para facilitar la lectura, okay, dice el verso 2 lo siguiente: Lemor, Hayem melech hayahudim hanolat, Rainu sebavo bemizrach, uvmatanot hashuvot bau lehishtachawot lo. Interesante escuchar a Mateo escribiendo o hablando en hebreo, ¿verdad? Esto fue lo que escribió originalmente Mateo en hebreo, antes de que se le tradujera al griego, así era que decía. Ahora traduciendo al español dice: diciendo, ¿dónde está el rey de los yahuditas que ha nacido? Hemos visto su disco en el oriente y con regalos importantes hemos venido para reverenciarlo. Ok, el texto griego, es curioso que el texto griego, aquí tenemos un problemita. El texto griego que se nos ha transmitido llama al objeto que vieron los astrólogos, lo llama astera. En griego se dice astera. Hemos visto su astera, dijeron ellos, ¿verdad? Supuestamente según el griego. Astera significa estrella. Y asteros, o asteros más bien, significa astro. Mientras que en el texto hebreo de Mateo, aquí se le llama Sebabó, en el verso 2. Okay. Sebabó, sin embargo, parecería ser un error. Parece ser un error, ¿verdad? Porque Sebabó literalmente significa alrededor de él. Entonces no tendría sentido una traducción que diga: hemos visto alrededor de él, pero no dice qué es lo que han visto. Entonces cuando yo consulté eso con Abdiel, me dijo que eso era un error, simplemente un error de copista o del texto hebreo en original, nadie sabe. Pero yo tengo la impresión, hermanos, de que no es un error. Tengo la impresión de que eso tiene un significado especial. Porque fíjese, en el verso 7 se le llama Kohav en hebreo a lo que vieron los magos. Los magos, otra vez estoy utilizando el término griego, ¿verdad? Pero en hebreo se le llama, ya lo estudiamos eso, los observadores de los astros, que es Josim Bakojabim. En otras palabras, los astrólogos. Así que lo que vieron los astrólogos en el verso 7 se le llama Kohav, que significa un astro. Pero en el verso 2 se le llama Sebabó. Interesante. Okay. El manuscrito A dice Sebabó, que significa, en mi opinión, significa su disco. Ya les comentaremos más sobre esto. Pero en los manuscritos B, C, D, F y G dice Kojabó, que significa su astro. O sea que en el mismo verso 2 hay dos recensiones, dos familias de manuscritos, ¿verdad? Dos variantes. En unos manuscritos hebreos del Shem Tov dice Kojabó y en otros dice Sebabó. ¿Okay?
Mientras que en el manuscrito D dice Cojabó, pero escrito de otra manera, con una wow después de la kaf. ¿Ok? Así que hay tres variantes ahí. Ahora, la palabra se babó, como les estaba diciendo, pudiera ser un error, como es la opinión de Abdiel, ¿verdad? Puede ser un error de copista. Pero también es posible, hermanos, que es mi hipótesis, que significa literalmente lo que dice. Hemos visto su disco. ¿Eh? ¿Y, y qué significaría en ese caso si traducimos eso como su disco? Bueno, yo pienso que estos sabios que eran astrólogos, podían estar hablando del disco zodiacal, porque los astrólogos manejan ese asunto del disco zodiacal, ¿verdad? El zodíaco, ustedes saben que se dibuja en forma de disco con las 12 símbolos, ¿verdad? Del zodíaco ahí dentro de ese disco. Así que no es, pienso que no estaría muy lejos de la verdad pensar que esos astrólogos lo que están diciendo es que ellos consultaron su disco zodiacal y vieron que había nacido ya el Mesías, de acuerdo a sus cálculos allá astrológicos, que de eso saben los astrólogos. Esto es simplemente una hipótesis mía, ¿sabe? De que él se refiere a que lo que vieron fue su disco, o que lo que dice ahí fue, hemos visto su disco en el oriente. En otras palabras, hemos estudiado su disco astral o su disco zodiacal. Y en base a eso hemos aprendido que el rey de Israel ya nació. Ahora, podríamos estirar un poquito más la imaginación e incluso pensar que lo que vieron en el cielo como una señal de que había nacido el Mesías fue un disco, ¿verdad? Eso nos trae a la memoria lo que llaman por ahí los discos voladores, ¿verdad? Los platillos voladores. No estoy diciendo que haya sido eso un platillo volador, esa no es mi hipótesis. Es posible que hayan visto un disco. Pero bueno, eso es indefinida esa palabra, ¿verdad? Un disco puede ser cualquier cosa. La hipótesis mía es que lo que ellos dijeron fue que vieron su disco o consultaron su disco zodiacal y así concluyeron que había nacido ya el rey de Israel. Ahora, si utilizamos la palabra Kohav, ¿cómo se define la palabra Kohav en el diccionario hebreo de Strong? Bueno, se define así. El número 3556 en Strong dice probablemente lo mismo que 3522 en el sentido de rodar, o el 3554 en el sentido de arder. Entonces Kohav es estrella, astro por lo redondo o como brillante, figurativamente príncipe, ciclo o estrella. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se basa la idea de que mencionamos la vez pasada, verdad? De que debe ponerse ahí resplandor o luz en lugar de la palabra estrella. Pero hermanos, la palabra para luz en hebreo es or, y ahí no dice luz, ni en griego ni en hebreo dice luz. ¿Ve? Y también puede significar resplandor la palabra or. Perdón, la palabra or es luz y la palabra resplandor es nogaj, que está en 5051 en la concordancia de Strong. Y también Hadar, número 1926, entre otras. ¿Okay? Algunos infieren que podría ser un cometa, que se puede ver redondo también. Pero lo curioso es que un cometa no viaja así de una manera específica y que después se detiene sobre la casa, como dice el texto más adelante, ¿verdad? Tampoco una estrella fugaz, ¿ok? Hace eso, ¿right? Por lo tanto, ¿ve? No, la palabra, traducir la palabra kohaf como luz o resplandor, como me han sugerido algunos hermanos, es un error y no hace justicia al texto sagrado. Kohaf es siempre un astro o una estrella. Kohaf nunca significa una luz. ¿Okay? Otros afirman con escepticismo, pero es imposible que aquellos visitantes hayan visto una estrella que se mueve y viaja y se detiene sobre la casa donde estaba Yahshua. Claro que eso es así, claro. Pero estos amigos pierden de vista que en la cultura hebrea y en la cultura nuestra también se le llama estrella a casi cualquier meteoro, ¿verdad? U objeto que se divisa en el firmamento. Por ejemplo, cuando Yahshua predijo que las estrellas caerían del cielo en el tiempo del fin,
¿Ah? Dice, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24:29. ¿Se refería él literalmente a estrellas? ¿Ah? ¿Se refería a estrellas que son muchísimo más grandes que nuestro planeta Tierra? Obviamente no. Es obvio que no pudo haberse referido a estrellas literales. Sin embargo, pudo haberse referido a meteoros, ¿verdad? Una lluvia de meteoros es algo, es un fenómeno que existe, que se ve, que se ha visto muchas veces. Pero cuando decimos a eso se le llama lluvia de estrellas, entonces ya es una manera metafórica de llamarlo, ¿verdad? Eh, de modo que no hay que tomar, hermanos, casos como estos para elaborar, digamos, teorías, ¿verdad? Que pretenden de buena fe, sí, explicar un texto, pero que en realidad carecen de base, carecen de una base sólida en la lingüística o en la gramática hebrea y incluso en la exégesis bíblica. Añadirle a la escritura un significado que no está ahí se llama eisegesis, mientras que extraer del texto sagrado el significado se llama exégesis. Entonces, al decir que esa palabra kohav debe traducirse como resplandor, eso es eisegesis. Eso es añadirle al texto lo que no tiene. ¿Ve? Muchos estudiantes usan eisegesis cuando deberían estar utilizando exégesis, ¿verdad? Para interpretar las escrituras sagradas. De modo que queda claro, hermanos, por los textos hebreos, que aquellos sabios de Oriente, aquellos observadores de las estrellas, como dice el Mateo hebreo de Shem Tov, aquellos astrólogos, como pudiéramos traducir, está claro que ellos vieron un objeto brillante en el cielo. Una de dos. O lo que quiso decir es que observaron su disco zodiacal o vieron un objeto brillante en el cielo y simplemente lo describen como su astro o Cojabó, que sería Cojabó, o su disco, que sería Sebabó. ¿Ok? Y como quiera se refiere al disco del Mesías o al astro del Mesías. Y está claro que la visión de ese astro lo llevó directamente a donde estaba el niño Mesías, ¿verdad? El niño rey de Israel. Lo que no está claro, hermanos, es quién envió esa señal para dirigir a aquellos astrólogos al rey de Israel. Y hay dos vertientes o dos interpretaciones de este pensamiento. Fíjense, según algunos estudiosos, aquel astro, ¿verdad? O meteoro o lo que fuera, fue enviado por el Satán, ¿ok? Para dirigir a los sabios hacia Herodes y facilitar que éste matara al Mesías. Aunque ese plan, ¿verdad? Fue burlado por una revelación divina a los sabios. Incluso algunos pudieran interpretar a la luz de la palabra Sebabó, su disco, en el Mateo hebreo, que pudo haberse tratado de una supuesta nave espacial, como mencioné antes, ¿verdad? Naves que generalmente se describen como discos voladores, que giran y se trasladan de un lugar a otro. Y algunos atribuyen esos discos voladores no a seres de otros planetas, sino a manifestaciones diabólicas. O sea que ese detalle concuerda con la teoría de que lo que vieron los astrólogos fue una señal enviada por Satán para que dirigiera a estos sabios hacia Herodes, ¿verdad? Una interpretación un poco extraña. Esa es la interpretación que dan los testigos de Jehová. ¿Ok? Puede que tenga algún sentido, pero a mí no me hace mucho sentido esa interpretación. Según otros estudiantes, aquel astro, y astro entre comillas, ¿verdad? Aquel astro fue una señal divina para dirigir a los sabios al Mesías, de modo que le pudieran ofrecer tesoros valiosos que ayudarían a su familia a, digamos, a mejorar su solvencia económica. O de otro modo, para dar testimonio al mundo, ¿verdad? Al mundo gentil, de que había nacido el rey de Israel. Fíjense que ellos no hablaron de un Mesías, ellos no dijeron que vinieron a ver a un Dios, ni siquiera un Mesías, dijeron que venían a ver al rey de Israel, que había nacido ya. ¿Ah?
Así que esas son dos opciones interpretativas. Usted escoge, ¿ok? Pero lo seguro en todo esto es que la escritura no dice que aquellos visitantes eran reyes, no dice que eran magos, como se le llama comúnmente, ¿verdad? Sino que eran observadores de los astros. Ok, ¿qué fue lo que preguntaron ellos cuando llegaron allí? Preguntaron, ¿dónde está el rey de los Yahuditas, de los Yahudim, que ha nacido? Hemos visto su disco en el oriente y con regalos importantes hemos venido para reverenciarlo. Esa es nuestra traducción, ¿verdad? En el hebreo, algunos han traducido aquí la frase griega que dice Elzomen proskunesai auto, y la han traducido como hemos venido a adorarlo. Y así usted encuentra en casi todas las traducciones cristianas de la Biblia. Hemos venido a adorarlo. ¿Ok? Interpretando el verbo proskuneo como adorar. Sin embargo, aún otras versiones cristianas lo han traducido diferente. Y ahora vamos a ver por qué. La versión moderna dice, hemos venido para tributarle homenaje. Buena traducción. El Brit Hadashah dice, venimos a arrodillarnos ante él. Buena traducción. El Diaglotón enfático dice, hemos venido a hacerle homenaje. Una Biblia que se llama Israeli Authorized Version, versión israelí autorizada, dice, we are come to pay homage to him. Hemos venido a rendirle homenaje. La traducción del Nuevo Mundo dice, hemos venido a rendirle homenaje. La versión israelita nazarena dice, hemos venido a rendirle homenaje. Y nuestra edición de Mateo de Shem Tov, donde dice Ba'u lehistahawotlo, hemos venido para reverenciarlo. ¿Ok? Y es que, hermanos, todas esas traducciones que he citado ahora son correctas porque tienen en cuenta el sentido original de la palabra istahawé, ¿verdad? En hebreo. Y es que el término hebreo istahawé significa literalmente eso, significa inclinarse, así, y significa postrarse, como el que se arrodilla a tierra, ¿verdad? Pero no siempre significa arrodillarse, significa también inclinarse así, como estoy haciendo en este momento. ¿Ok? Y eso es ese es el gesto que se hace ante un rey, ¿eh? Pero eso no tiene que ver con adoración. Algunos se basan en este versículo, según lo traduce la Reina Valera, para decir, mira, estos hombres vinieron a adorar al Mesías, pues entonces el Mesías es Dios. Nada más lejos de la verdad, hermanos. ¿Ok? Eso no indica para nada que sea Dios, no. Porque en aquellos tiempos se acostumbraba a eso, a postrarse o inclinarse así ante los reyes. Y fíjense que ellos no dijeron, hemos visto, ¿verdad? Y hemos sabido que ha nacido Dios. Ellos no dijeron eso. Ni siquiera dijeron, hemos visto que ha nacido el Mesías, tampoco. Dijeron, hemos visto que ha nacido el rey de Israel. Y entonces, como rey, es que ellos les rinden ese homenaje de postrarse. Así que no tiene que ver nada con adoración. La gente se postraba antiguamente ante los reyes, ante los dignatarios de los países que visitaban. Cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, se postró delante de él, aunque la Biblia no lo diga así directamente, pero se sabe porque esa era la costumbre. Se postró ante el rey Salomón. En Génesis 18.2, les tengo algunas citas interesantes aquí. En Génesis 18.2 dice que Abraham se postró ante 3 visitantes desconocidos. Y ahí no se puede decir que los adoró porque ni siquiera él sabía quiénes eran desconocidos. Y dice la escritura que él hizo estahawé delante de ellos, o sea, se postró, se inclinó ante ellos. Ese era el saludo que se le daba a dignatarios, a personas importantes. ¿Ok? En 2 de Samuel, capítulo 1 y verso 2, se dice que un hombre se postró ante el rey David e hizo reverencia, y se usa la palabra wayistajá, que se pudiera traducir lo adoró. ¿Y por qué los traductores cristianos no traducen en este pasaje que este hombre se postró ante el rey David y lo adoró? ¿Verdad que no lo traducen así? Vean 2 de Samuel 1.2 y verá que no dice ahí que este hombre lo adoró al rey David. Sin embargo, es la misma palabra, wayistajá, wayistajú en este caso, ¿verdad? Ok.
Así que lo que hizo este hombre ante el rey David fue hacerle una reverencia, un respeto, rendirle un homenaje. Exactamente lo que hicieron estos observadores de las estrellas, de los astros, eh, con el Mesías por considerarlo el rey de Israel. En Génesis 14:14, otro verso sorpresa para los traductores cristianos, porque en Génesis 44:14 se dice que los hermanos de José se postraron ante José. Ahora, no me diga que los hermanos de José se pusieron a adorar a José como si fuera un dios, ¿verdad que no? Eso no cabe en ninguna cabeza, eso nadie lo ha dicho jamás, eso nadie piensa en esto, porque no es lógico ni razonable pensar que los hermanos de José se van a poner a adorar a su hermano. Sin embargo, usan el mismo verbo, Yahweh, cuando dice en Génesis 44:14 que los hermanos de José se postraron ante José. Lo que quiere decir es que se inclinaron, que le rindieron homenaje, porque él era un personaje. En ese momento José era un personaje importante en Egipto, ¿verdad? Y es la misma palabra. En Génesis 23:12. Otra sorpresita para los traductores. Que los traductores han sido muy inconsistentes en traducir estas palabras. Porque cuando se refiere al Mesías, entonces la traducen como que lo adoró. Pero cuando se refiere a un rey o a otro personaje, entonces no traducen lo adoró. Entonces lo traducen de otra manera. Eso es ser inconsistentes. ¿Okay? En Génesis 23:12 dice que Abraham se inclinó, y está la palabra Yistajú. ¿Okay? Y Abraham Yistajú se inclinó ante el pueblo de la tierra. Eso es importante, hermanos. Se inclinó ante el pueblo de la tierra. O sea, Abraham, como una señal de respeto, le hizo reverencia a aquel grupo de personas que estaban allí ante el pueblo. Y es la misma palabra otra vez. ¿Ve? Entonces esa palabra no se debe traducir lo adoró o lo adoraron. ¿Acaso Abraham adoró a aquellos hombres geteos? Eran paganos. Y Abraham se postró delante de ellos. Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué los traductores cristianos de la Biblia no vertieron en estos lugares el término Yahweh como adorar? Es la misma palabra que se traduce lo adoró en otros pasajes, en otros lugares, cuando se refiere a Elohim, ¿verdad? ¿Adoró a aquel hombre y al rey David? No, ¿verdad que no? Eso fue un gesto de reverencia, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo al acto que aquellos astrólogos realizaron ante el niño Mesías, ¿verdad? Ante el rey de Israel, que era Yahshua? De hecho, su pregunta fue, como ya he repetido varias veces, ¿dónde está el rey de los yahuditas que ha nacido? Ok, así que ellos no preguntaron por el nacimiento de un dios, ni siquiera de un Mesías, sino de un rey. Esto ya debería dirimir la discusión, hermanos. ¿Okay? Ahora, el verso 7 dice así: entonces llamó el rey Jorodós, o sea, Herodes, a los astrólogos, allá aquí los llama astrólogos, que en hebreo se dice cosmín, si recuerdo bien. Llamó a los astrólogos en secreto y los interrogó bien concerniente al tiempo en que les apareció el astro. ¿Okay? Aunque el texto hebreo no dice claramente cuál fue la respuesta de los astrólogos al rey, ¿verdad? Respecto al tiempo transcurrido desde que vieron el astro en el cielo, o el disco, o lo que sea que vieron. Aunque ellos no dijeron el tiempo, no se registra que dijeron el tiempo. Ellos lo dijeron, pero no se registra que dijeron el tiempo. Se puede deducir lo que ellos dijeron por el resultado de la acción de Jorodós o de Herodes, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Herodes mandó a matar a los niños de Jerusalén para asegurarse de que se incluyera ahí al nacido rey Mesías, ¿de qué edad para abajo dice la escritura que mandó a matarlos? Dice de 2 años para abajo, ¿verdad que sí? El hecho de que después Herodes mandó a matar a los niños de dos años para abajo, con la intención de matar al rey de los yahuditas que había nacido, eso indica, hermanos, que la respuesta de los astrólogos, cuando él les preguntó sobre el tiempo en que vieron las estrellas, fue
que la vieron alrededor o dentro del periodo de 2 años. ¿Eh? Entonces, incluso, y por eso Herodes dice, pues vamos a matar todos los niños de 2 años para abajo, y ahí va a caer él. Entonces, eso implica también otro error en la tradición cristiana, y es que la tradición cristiana pone la visita de lo que ellos llaman los Reyes Magos en el portal de Belén, donde nació el niño. Y eso es un anacronismo. ¿Saben lo que es un anacronismo? Un anacronismo es situar en un tiempo de la historia un suceso que ocurrió en otro tiempo de la historia. ¿Ve? Eso es un anacronismo. Entonces, situar la visita de los astrólogos al niño, el rey de Israel, en el tiempo en que nació en el pesebre allá donde él nació, es un anacronismo porque ellos vieron la estrella esa 2 años, alrededor de 2 años antes. Quiere decir que tardaron aproximadamente 2 años en llegar. Ya para eso el niño estaba en una casa viviendo o residiendo. No lo digo yo, lo dice el texto mismo. ¿Ve? Dice que el astro se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. ¿Eh? Quiere decir que después de haber nacido en aquel pesebre, ese niño fue trasladado a una casa, probablemente allí mismo en Bethlehem, ¿verdad? Pero en una casa y estuvieron allí viviendo un tiempo, probablemente un año, año y medio, ¿ve? O algo así. Y entonces para asegurarse de incluirlo, Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Es el verso 11 donde dice, vamos a leerlo. Lo que pasa es que estamos saltando un poco para abreviar, no hemos leído el verso 3, ¿verdad? Y el verso 4 y 5 y todo eso por ahí para abajo, pues no vamos a leer todo, nos tomaría demasiado tiempo, ¿verdad? Pero fíjense que vamos a leer ahora el verso 11. El verso 11 dice, Guayabiu el Habayit, ¿ok? Y ellos entraron en la casa y los hallaron, y a Miriam su madre, y se arrodillaron delante de él, los reverenciaron, y abrieron sus sacos, y le trajeron regalos de oro, e incienso, y morro, que en lengua extranjera, mirra. ¿Ok? Fíjense que en hebreo dice manjat sahav, que es oro, ulboná, que es incienso, humor, que es mirra. ¿Eh? Entonces dice en hebreo, veloes mira. Eso es como un paréntesis que alguien añadió ahí. Veloes mira, que en español sería en lengua extranjera, mirra. ¿Ok? Lo interesante en este pasaje es que dice que ellos entraron en la casa. ¿Eh? Y el niño no nació en una casa. ¿Verdad que no? No nació en una casa. Por lo tanto, hermanos, hay que deducir, obviamente, la fraseología del relato, que esos astrólogos llegaron un tiempo más tarde, mucho tiempo después del nacimiento del niño. ¿Eh? Ya no estaba en el pesebre. Así que esa imagen navideña de un pesebre con animales y el niño en una cunita de paja y los supuestos Reyes Magos ahí visitándolo, eso es un anacronismo total. ¿Ok? Un error de tiempo. Alright, porque aquí dice claramente, ellos entraron en la casa. Alright, de modo que cuando aquellos visitantes llegaron, ya el niño estaba residiendo, obviamente, con su padre, ¿verdad? Con Miriam, su madre, y con Joseph, su padre adoptivo, y ya estaban viviendo en una casa. Aparentemente alquilaron una casa. Esto que estoy diciendo es una especulación. No se sabe, el texto no lo dice, pero se infiere del texto que ellos salieron de ese de pesebre donde había nacido el niño y probablemente habían alquilado una casa y porque aquí dice que cuando llegaron los astrólogos entraron en la casa, o sea, ya estaban en una casa. Eso es claro y es obvio en el pasaje.
Y probablemente tenía 2 años ya el niño, o quizás año y medio, o quizás un año, ¿verdad? No, no tiene que ser necesariamente 2 años, porque Herodes mandó a matar los niños de 2 años para abajo para asegurarse, sin lugar a dudas, de que se incluyera ahí a este niño, ¿eh? Pero no implica necesariamente que habían pasado 2 años, pudo haber sido un año o año y medio. Ahora, esta frase, y le trajeron regalos de oro e incienso y mor, en lengua extranjera, mirra. Curiosamente, estos eran los regalos propios de un rey, ¿eh? Estos eran los regalos que se acostumbraba llevar ante un rey cuando alguien visitaba a un rey. Era lo que se acostumbraba regalar a personajes importantes en aquellos tiempos. Oro, incienso y mirra, entre otras cosas, ¿verdad? También se les regalaban pieles y joyas de todas clases, pero en este caso se menciona que trajeron esos tres regalos: oro, incienso y mirra. Si usted busca Cantares 3:6, hoy no vamos a considerar todos los pasajes, pero si usted considera el pasaje de Cantares, capítulo 3, verso 6, allí se menciona el incienso como un aroma que usaban las mujeres. O sea que entonces era una especie aromática. Y en el capítulo 4 y verso 14 se menciona el incienso como una de las especies aromáticas que se usaban comúnmente para aromatizar las casas, ¿eh? Así que entonces aquí vemos un uso lógico, razonable, de ese regalo que le traen estos astrólogos al niño Mesías, al niño rey de Israel. Esto se utilizaba generalmente para aromatizar la casa, ¿eh? Así que es un regalo muy importante. En Daniel capítulo 2 y verso 46, el rey Nabucodonosor mandó ofrecerle a Daniel presentes e incienso. Ajá. Fíjense que entonces el rey Nabucodonosor, queriendo honrar de alguna manera a Daniel, le hizo regalos, le hizo presentes y también les regaló incienso. Porque eso era lo común, eso era lo usual, regalarle a personajes importantes, ¿verdad? Entre otras cosas, incienso. Así que, hermanos, eso que hicieron estos astrólogos con el niño rey no fue de ninguna manera un acto de adoración. Más bien fue un acto de reverencia o un acto de homenaje, un acto de reconocimiento de que ese niño era un rey, ¿verdad? Un rey en perspectiva. Un acto de cortesía, ¿verdad? Un acto quizá se pudiera decir de protocolo tradicional, ¿verdad? El protocolo tradicional implicaba que cuando uno va a visitar a un rey le lleva regalos, ya sea de oro, de incienso, de mirra o de otras cosas, ¿verdad? Y aquí se mencionan esos tres. Muy bien, ahora vamos a considerar el verso 12. El verso 12, vamos a leerlo primero en hebreo. Tengo un poco de dificultad con la luz aquí, muy poca luz. Dice: Wetsawu Bajalón Levilti Shuv El Jorodos Mehamalach Omer Lahem Wayifnu Derech Aretzam Bederech Ajeret. Traduciendo: y se les mandó en un sueño por el mensajero que les dijo, el mensajero quiere decir el ángel, que les dijo que no regresaran a Jorodos o a Herodes, y regresaron a su tierra por otro camino. Así que, hermanos, es interesante, que el ángel de Yahweh se les reveló a aquellos astrólogos en un sueño. Okay, voy a hacer un paréntesis aquí para inyectar otro comentario. Algunos hermanos dicen que Yahshua era el ángel de Yahweh en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que no, hermanos, no podemos entender eso así. Y hay un montón de razones para eso. Una de las razones es que después de haber nacido el Mesías, ya como hombre, todavía se menciona el ángel de Yahweh. Y este es uno de esos casos. El ángel de Yahweh fue el que le avisó a Miriam que estaba encinta, ¿verdad? El ángel de Yahweh fue el que le
avisó aquí a estos astrólogos que no volvieran donde Herodes, sino que se fueran a su patria por otro camino. ¿Eh? Así que está hablando de otro personaje, no es el Mesías. El ángel de Yahweh es uno y el Mesías, el hijo de Yahweh, es otro. Otro dato interesante aquí es que este ángel de Yahweh se les revela a unos reyes, digo, a unos visitantes que según se los conoce como reyes, en realidad eran astrólogos, es lo que quise decir, ¿verdad? Probablemente no eran reyes. No se descarta totalmente de que fueran reyes, pudiera ser, pero la escritura no los llama reyes, la escritura los llama astrólogos. Y lo interesante es que este ángel se les revela en un sueño. Esto nos recuerda a las revelaciones que tuvo Bilam, ¿verdad? Balaam. Esto nos recuerda el sueño de Nabucodonosor. Exacto, como nos dice alguien en la pantalla, un ángel, un mensajero es un ángel es un mensajero, ¿verdad? La palabra ángel, que es griega, significa mensajero. Y es la traducción de la palabra malach, que es hebreo, que también significa un mensajero. Así que este sueño nos recuerda esto. El rey Nabucodonosor, siendo pagano, siendo un rey pagano, sin embargo, recibió un sueño profético, inspirado, ¿verdad? Un sueño profético. Así que el Todopoderoso se ha revelado también a personas paganas. Aunque estos astrólogos, ya yo iba a decir tres, cuando la escritura no dice cuántos eran, ¿verdad? La tradición dice que eran tres. Y se basa en el hecho de que había tres regalos, oro, incienso y mirra. Y como había tres regalos, pues se dice que eran tres. Pero no necesariamente, ¿verdad? Pudieron haber sido seis y llevar esos tres regalos. Pudieron haber sido dos y llevar esos tres regalos. Pudieron haber sido 10 o 12 y llevar esos tres regalos. O sea que eso no lo implica necesariamente de que fueran tres. El hecho de que presentaran esos tres regalos, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Pero de todos modos lo que estaba diciendo es que esas personas, esos astrólogos, que algunos dicen que eran paganos, ¿por qué eran paganos? ¿O por qué piensan algunos que eran paganos? Porque eran astrólogos. Y los astrólogos, la astrología es una ciencia practicada por los paganos. Falso, falso. La astrología se ha practicado en Israel también, en todos los tiempos, en tiempos antiguos y en tiempos modernos. Aún en tiempos modernos hay astrólogos judíos. ¿Ok? De modo que aquellos tres visitantes puede que hayan sido paganos, ok, pero puede que no. Puede que hayan sido judíos también, conocedores del Tanaj. ¿Ok? Así que, hermanos, el Todopoderoso, si es que estas personas eran paganas, pues se ha revelado también a los paganos en algunas ocasiones especiales, personas que no han sido parte del pueblo de Israel. En este caso, el desvío de esos astrólogos por otro camino fue obviamente para evitar que les revelaran a Herodes, ¿verdad?, el lugar de nacimiento donde había nacido el niño rey. Esto es porque el mensajero celestial sabía de las intenciones del rey Herodes. Sabía que las intenciones del rey Herodes no eran las que él dijo. Él les dijo a los astrólogos: averigüen dónde nació para yo ir también a reverenciarlo, ¿ok?, a rendirle homenaje. Pero el ángel, el mensajero de Yahweh, que sabe más que eso, sabía las intenciones del rey Jorodós o del rey Herodes, que las intenciones no eran ir a reverenciarlo, sino ir a matarlo. Entonces fue que les dijo, se les reveló en un sueño a estos tres personajes y les dijo que no volvieran donde Herodes por el mismo camino, sino que se fueran o regresaran a su país por otro camino. Ok, hasta aquí vamos a llegar hoy con los comentarios del Mateo Hebreo de Shem Tov. Quiero decirles que estoy preparando una edición nueva de este libro. Déjame ver si se puede ver acá en la pantalla. Si se fijan, tiene 3 columnas. La edición anterior tiene 2 columnas. Entonces la edición nueva tiene en la columna izquierda el texto hebreo, en la columna central tiene el texto hebreo transliterado con letras españolas y en la columna derecha tiene la traducción del texto, ¿verdad? Una traducción bastante literal. Entonces esta nueva edición va a estar disponible cuando la termine. Obviamente la voy haciendo poco a poco, no la he terminado
y solamente cuando la termine la pondremos en la página como hicimos con la otra edición. ¿Ok? Así que ahora cuando esta nueva edición salga, todo el mundo podrá leer el texto de Mateo en hebreo, sí, aunque no sepa leer hebreo, ¿ok? Porque podrán leerlo con letras españolas, ¿verdad? O sea, el hebreo con letras españolas, que es lo que significa el hebreo transliterado. Así que les invito a visitar esa página cuando se les avise, ¿verdad? No ahora. Para que puedan bajar esta nueva edición del Mateo Hebreo de Shem Tov. Es gratis y siempre será gratis para todos los hermanos, para todo el mundo, en la que tendrán el texto hebreo, la transliteración y la traducción en la misma, en cada página, ¿ok? En 3 columnas. Muy bien, entonces como decía, con esto terminamos esta parte de las clases de hoy, esta clase del Mateo Hebreo de Shem Tov. Y para efectos de la grabación, nos vamos a despedir de nuestros oyentes, ¿verdad? Ya que llegamos al final de este tema para seguir luego con otro tema. Pero al llegar al final de este tema, queremos dejarlo grabado aparte, por lo tanto nos despedimos de nuestros oyentes, diciéndoles que si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a hebraica@gmail.com y les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora de hoy. Ante entonces, que la paz, hasta entonces que la paz del Todopoderoso los acompañe a todos. Shalom.